anunciando el reino. Cuando estén los fundamentos, cuando todo esté completo, confiaré a mis elegidos el anuncio de mi reino. Tu ministro y tu siervo, el Padre Robert Young, en comunión con la Iglesia, revelanos las verdades de tu fiat supremo. Extiende tu reino, Señor, extiende tu reino, extiende tu reino, Señor, extiende tu reino, extiende tu reino, Señor, extiende tu reino. Buenos días a todos y a todos nuestros oyentes en todo el mundo. Así pues, comencemos esta mañana con una oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Padre Celestial, te damos gracias y te bendecimos. Te amamos este día, como siempre, por el gran regalo de la vida, y especialmente la vida que nos has dado en Jesús, tu Hijo, que viene a nosotros a través de María, la Madre de Dios. Así que, querido Jesús, hoy te invitamos a estar con nosotros en todo lo que hagamos, para que nuestras vidas estén completamente unidas a la tuya, por la voluntad del Padre y en el Inmaculado Corazón de María. Hoy queremos consagrarnos de nuevo, como siempre lo hacemos, de una manera especial, para entregar nuestras vidas a Dios, a través de María, por el corazón y las manos de nuestra bendita Madre. Sobre nuestra Iglesia, sobre cada uno de nosotros y nuestras familias que tanto necesitan la gracia de Dios para ser buenos y santos en estos tiempos difíciles que vivimos. Así que, querido Señor, queremos que tu divina voluntad reine en nosotros como reinó en tu vida, en tu sagrado corazón y humanidad, como reinó perfectamente en el Inmaculado Corazón de María. Así pedimos que la voluntad de Dios reine más completamente en nosotros, en nuestros hogares y familias, en nuestra Iglesia y en nuestro mundo. Ven, voluntad divina, piensa tu pensamiento en nosotros hoy. Respira en nuestra respiración. Late en nuestro latido, habla en nuestro hablar y escucha en nuestro escuchar. Ora en nosotros y funde en nosotros todo lo que pensamos, decimos y hacemos en cada momento de nuestras vidas, para que podamos ofrecer estos actos de nuestra humanidad también como actos de la voluntad de Dios, para la perfecta gloria del Padre y para la salvación y santificación de todas las almas. Querida Madre María, tú que llevas a Jesús en tu propio cuerpo y alma, te pedimos ahora que nos ayudes a conocer, comprender y amar de manera más profunda y completa esta voluntad de Dios en nuestra vida. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Vuelve pues, Señora, tus ojos misericordiosos hacia nosotros, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, Dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Cristo, Señora nuestra, Reina de la divina voluntad. Ruega por nosotros. San José, esposo de María y padre adoptivo de Jesús, ruega por nosotros. Y San José, patrono de las familias y de la Iglesia Universal, ruega por nosotros. Todos los ángeles y santos
rueguen por nosotros. De manera especial, agradecer a Gabriel, ángel de la revelación, del conocimiento, que habló y reveló a María y a José la palabra de Dios y cómo Dios quería que su Hijo naciera entre nosotros. Gracias, Gabriel. Ayúdanos, Arcángel de la Divina Revelación, a saber lo que significa vivir en la voluntad de Dios. Hacemos todas estas oraciones por Cristo, nuestro Señor, y en el corazón inmaculado de María, ahora y siempre. Amén. Buenos días de nuevo y bienvenidos a nuestro programa de hoy. Esta es la voluntad de Dios para nosotros hoy, que lleguemos a conocer, amar y poseer su reino más plenamente a través del don perfecto de su voluntad divina, reinando en nosotros. San José, la máxima categoría de las fiestas en la Iglesia, queremos dar gracias a Dios por su vida. Sabes qué Padre tan humilde, puro, casto y amoroso es para todos nosotros en la Iglesia, y por supuesto, así como fue honrado por nuestro amado Jesús y cuidó también de María. Queremos recordar, ya sabes, esa obediencia, esa sumisión humilde. Fue San José quien tuvo que, ya sabes, obedecer la voluntad de Dios, incluso cuando le llegaba en sueños, en sus sueños. Y sabemos por el Evangelio de Lucas que así fue como San José recibió la voluntad de Dios en su propia vida, fue en sus sueños. Y a veces también Dios nos hablará de esa manera, o puede hablarnos en nuestros momentos de vigilia, en nuestro propio corazón y mente, y a través de las cosas que suceden a nuestro alrededor. Bueno, lo que celebramos en este programa de una manera especial es el don que Dios nos ha dado a través de una pequeña dama, llamada Luisa Picarreta, quien murió en 1947 a la edad de casi 83 años. Un alma muy especial y privilegiada, un alma víctima, a quien Dios eligió en estos últimos tiempos para darnos su mayor don, el mayor de todos los dones, la perla de gran valor, el tesoro escondido en el campo, el reinado de la propia voluntad divina de Dios en nuestras almas. Por supuesto, para eso vino Jesús, ese es el propósito y la misión de toda su vida, porque Él es la voluntad de Dios encarnada. Él es la voluntad de Dios hecha carne en su propia persona. Y así, la presencia de Jesús en la tierra es el reino de Dios y el reinado de la voluntad de Dios perfectamente en sí mismo. E incluso, por supuesto, como sabemos, antes de la concepción de Jesús tenemos la inmaculada concepción de su madre, para preparar el camino anticipando este don, de modo que María de antemano recibiera la plenitud de la gracia, que es una exención del pecado original y de los efectos del pecado original, para que ella también tuviera este don de la voluntad divina reinando perfectamente en ella. Ahora, con San José llegamos a una situación un poco más complicada, porque San José no nació con la Inmaculada Concepción. Él nació con el pecado original. Hombres como Luisa, Picarreta y como todos nosotros. Y así San José fue un hombre especialmente, obviamente, elegido por Dios, privilegiado por Dios, preparado por Dios desde toda la eternidad para este papel de ser el padre adoptivo de Jesús. ¿Pero vivió él en el reino de la divina voluntad? Es una pregunta que a menudo se discute entre quienes estudian los escritos de Luisa, porque a todos nos encantaría saber y creer que San José también tuvo ese don perfectamente. Pero ya sabes, siendo una persona humana y nacido en la divina voluntad, San José, como todos nosotros, tuvo que vivir en los reflejos de ese reino mientras Cristo estuvo con él aquí en la tierra y llegó a conocerlo, estoy convencido, a través de Jesús y María, como todos nosotros. Y así, San José es un modelo tremendo para nosotros, porque como Luisa fue un camino en su propia vida, un proceso en el que Dios le iba enseñando.
Y todo lo que sucedía, como puedes imaginar, cómo él querría escuchar las palabras de su propio Hijo, de Jesús y del Hijo de Dios y de María. Sabes que él aprendería de ellos y vivía en los reflejos de ese reino. Como dice el libro de la Santísima Virgen María, que él vivió en los reflejos del reino de la divina voluntad que estaba encarnado en Jesús y, por supuesto, encarnado en María, así como en la Madre de Dios, preparada por la Inmaculada Concepción. Pero hay otro pasaje maravilloso. En el volumen, uno de los volúmenes superiores, los llamamos a partir del 20, volúmenes superiores porque no fueron editados ni entregados, el Neal Obstot por San Hannibal de Francia, quien hizo eso para los primeros 19 volúmenes, pero en este volumen superior, el número 29, tenemos un pasaje hermoso. La fecha de esto es del 29 de mayo de 1931. 31 de mayo de 1931. Fácil de recordar. Así que es 31 de mayo de 1931 del volumen 29. Permítame leer esto. Si no les importa, vamos a hacer un pequeño desvío de nuestro libro del volumen 12, del libro del cielo que hemos estado estudiando, para que podamos hablar un poco de él viviendo en el reino de la divina voluntad. Y quizás recuerden que ya he mencionado este pasaje antes porque es muy especial. Así que Luisa está escribiendo y dice: después de esto continué mi acto en lo divino. Salí de mi pobre mente, me detuve en la pequeña casa de Nazaret, donde la Reina del Cielo, el Rey Celestial Jesús y San José estaban en posesión y vivían en el reino de la divina voluntad. Bueno, eso suena bastante inequívoco, que no solo Jesús y María vivieron en el reino de la divina voluntad, sino que Luisa lo dice muy claramente. Cuando ella se detuvo allí pudo ver a San José viviendo también en ese reino de la divina voluntad. Así que continúa, este reino no es ajeno a la tierra, porque la casa de Nazaret, la pequeña familia que vivía en ella, pertenecía a este reino y lo mantenía en plena vigencia. Pero, dice ella, mientras pensaba en esto, mi gran Rey Jesús me dijo: hija mía, en verdad, el reino de mi divina voluntad ha existido en la tierra y por lo tanto hay la esperanza segura de que volverá de nuevo a su plena fuerza. Esa es la promesa, ¿ves? Porque ya ha existido en la tierra, ciertamente. Sabemos por otros escritos que existió en el jardín del Edén, en el paraíso, donde Adán y Eva vivieron en la plena posesión de ese reino. Pero Luisa está experimentando ahora al ver, y Jesús le está diciendo: sí, pero también existió en la tierra después de la caída de Adán y Eva, una vez más en la familia, la sagrada familia de Nazaret, en las 3 personas que vivían allí, Jesús y su madre, y San José. Y así, Él está diciendo que es la esperanza y la promesa, porque ahora ha existido, ha estado presente de nuevo en la tierra desde la caída, que ahora está destinado para todos ustedes, porque ¿por qué vendría Jesús a hacer esto solo para María y José si no fuera para todos nosotros y también para toda la Iglesia y la humanidad? Y así continúa diciendo, dice, que este reino estaba en pleno vigor. Y dice, nuestra casa de Nazaret era su verdadero reino. Sin embargo, estábamos sin pueblos. Pero ahora debes saber que cada criatura es un reino, y por lo tanto, quien permite que la voluntad divina reine en sí mismo puede ser llamado un pequeño reino. Así que ella es una pequeñísima casa de Nazaret que tenemos de nuevo en la tierra, y aunque pequeña, ya que nuestra voluntad reina en ella como en el cielo. La voluntad divina es el reino del cielo aquí en la tierra, en el alma. No le está cerrada porque observa las mismas leyes de la patria celestial.
ama con el mismo amor y recibe el mismo alimento de allí y está incorporada al reino de nuestra interminable región. Y así, dice, primero, para formar este reino necesitamos que se forme en vuestras almas. Pero así como este reino de la divina voluntad se formó en la pequeña casa de Nazaret, primero, por supuesto, en Belén y en el nacimiento de la natividad de nuestro Señor, luego en Nazaret, y por supuesto a lo largo de la vida de Jesús, pero también en la Sagrada Familia, cuando estaban juntos como familia. Él dice que ese reino estaba allí perfectamente, pero dice, ahora quiero que tu alma, el alma tuya como individuo, sea esa pequeña casa, ese pequeño dominio, ese pequeño reino de la divina voluntad aquí en la tierra, para que esté en ti, esté en tu persona, ¿ves? Y esto es lo que constituye un don tan increíble de esta revelación privada dada a Luisa. Ahora para nosotros, y es que no tenemos que esperar hasta llegar al cielo. Si lo piensas por un momento, cuando recibes la Sagrada Eucaristía, ¿en qué se convierten nuestro cuerpo y nuestra alma? En realidad, en el sagrario, el lugar de morada de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que viene a nosotros a través de Jesús, el Hijo de Dios. Pero también se convierte en ese pequeño hogar donde vive Jesús, ¿ves? Esa pequeña casa de Nazaret. Y por eso siempre queremos invitar a María y a José a estar con nosotros en esa pequeña casa. ¿Por qué? Porque son ellos a quienes Dios confió a su Hijo. El Padre planeó poner a Jesús en sus manos y en su hogar, en sus corazones, para que lo cuidaran aquí en la tierra. Como un niño, y si creció hasta convertirse en un hombre. Y por eso necesitamos también a José y a María, no solo allá en el cielo, ayudándonos, rezando por nosotros. Los necesitamos aquí con nosotros, a través del don de la divina voluntad, porque reinó en ellos, ¿ves? Y por eso es un gran consuelo para mí que Jesús, María y José nos den estas palabras hoy, y esta imagen de la pequeña familia en Nazaret. Que Luisa, de alguna manera, tropieza con esto en su meditación sobre ese día feliz, que es el último día de mayo, la fiesta, por cierto, de la visitación de María a Isabel, que Dios le dio a Luisa este don de comprender más plenamente, más profundamente, cómo era este reino de la divina voluntad aquí en la familia, la Sagrada Familia en Nazaret. Así que hoy damos gracias por San José. Creo que nunca podremos apreciar lo suficiente lo que Él ha hecho por nuestro Señor Jesús, pero también por cada uno de nosotros como Padre adoptivo, como Padre de la Iglesia, y por eso hoy damos gracias y alabamos a Dios por habernos dado esto. No solo San José como persona humana, sino San José como aquel en quien podemos ver esta voluntad de Dios, reinando en su inocencia, en su pureza, en su humildad y obediencia, en su fidelidad a su familia. ¿Cuánto necesitamos hoy esas virtudes, verdad? Que si tan solo más y más padres intentaran imitar a San José como verdaderos líderes al frente de sus familias. Saben, eso es realmente lo que está destruyendo a la familia hoy en día, que la cabeza de la familia tan a menudo ya no está presente, ya no está ahí, especialmente cuando se trata de la vida de fe en esa familia. Así que le pedimos a San José que bendiga a cada uno de ustedes hoy, especialmente a cualquier padre que esté escuchando hoy. Y a las madres y por supuesto a todas las familias en todo el mundo y especialmente en esos países donde hay tanto sufrimiento, en Japón, en Libia, en Bahrein y en esos otros lugares donde hoy hay tanta agitación y países devastados por la guerra y con nuestras fuerzas armadas y todos aquellos a quienes amamos en nuestra familia extendida, que Dios nos mantenga a todos unidos en su propia voluntad divina.
y recordando que tenemos esa capacidad en nuestros propios cuerpos y almas, a través del don de la divina voluntad reinando en nosotros, de incluirlos, abrazarlos y atraerlos a este reino. Por nuestro propio amor, nuestras propias oraciones y por nuestros propios actos y vidas en la divina voluntad. Así que, sin más preámbulos, continuemos con nuestras reflexiones de meditación sobre el volumen 12 del Libro del Cielo, el volumen 36, diario de Luisa Picarreta, que escribió durante más de 40 años bajo perfecta obediencia a la Iglesia. Nunca quiso escribir, fue una de sus mayores cruces en la vida y sin embargo nunca vaciló en cumplirla. Quizá le angustiaba, pero siempre fue obediente al cumplir la voluntad de Dios. Y así como San José, otro maravilloso, un ejemplo santo para nosotros de esa santa obediencia a Dios a través de la Iglesia. Así que continuamos hoy con la entrada del diario del 31 de enero de 1918. Un pequeño título es la fusión. Todo lo que somos y todo lo que hacemos en Jesús es tenerlo todo en común con Él. Nuevamente, este maravilloso tema del Libro del Cielo, los escritos de la semana, cuando nos unimos a Jesús a través de la humanidad de Jesús, encontramos también allí la voluntad divina reinando en esa humanidad. Y luego, a través del vínculo, nuestro vínculo con su humanidad, también nosotros tenemos acceso a esa voluntad del Padre que reina en Jesús. Y esa será ahora también nuestra voluntad, la voluntad del Padre de reinar en nosotros. Y luego, por la voluntad del Padre, tenemos todo. Calle. Pablo dice, todo es vuestro. Vosotros pertenecéis a Cristo y Cristo pertenece a Dios. Y por tanto, todo lo que es de Jesús nos pertenece a nosotros, porque todo le ha sido dado por el Padre. Y por eso tenemos la vida, tenemos todos los actos de la Sagrada Familia a nuestra disposición. Otro pensamiento maravilloso, ¿no? Tienes todos los actos de San José, su trabajo, el trabajo de sus manos, su esfuerzo, su oración, sus sacrificios, su angustia. Como sabemos, a veces a través de las pruebas de esta vida cuidando de Jesús y de su Santa Madre. Así que todo eso nos pertenece. Y Él quiere que lo tomemos, que lo recibamos. Él dice, ya ni siquiera tienes que pedirlo o suplicarlo. Te pertenece, es tu herencia, es tu derecho. Así que tómalo y vive con ello. Úsalo en tu vida diaria para suplir todo lo que necesites. Así que Luisa comienza. Yo me estaba abandonando toda en Jesús y Él me dijo, hija mía, dispérsate en mí, piérdete en mí. Sabes, es algo místico. Es una especie de cosa que hacer, perdernos en Dios, en Cristo. Pero en realidad, esa es nuestra vida en la Iglesia. ¿No es así? Estamos inmersos y dispersos en el cuerpo místico. Todo lo que tenemos y todo lo que somos forma parte de una totalidad mucho mayor, la totalidad del cuerpo de Cristo y la comunión de los santos. Así que Luisa dice, perdón, hija mía. Jesús le dice a ella, hija mía, dispérsate en mí. Dispersa tu oración en la mía, de modo que la tuya y la mía sean una sola oración y no se pueda saber cuál es la tuya y cuál es la mía. Tu dolor, tu trabajo, tu voluntad y tu querer, tu amor, dispérsalos todos en mis dolores, en mi trabajo, etc. De modo que uno se mezcle con el otro hasta formar una sola cosa. Tanto así que podrías decir lo que es de Jesús es mío y yo lo que es tuyo es mío. Así que esta posesión común, esta recepción común y el continuar viviendo juntos, esta única vida de oración, de unidad, de voluntad, de deseo, de amor, esto es la vida, la voluntad divina. ¿Y es esto? ¿Yo encuentro esto? Un párrafo, una descripción muy hermosa, una descripción muy sencilla de lo que es el don de la voluntad divina, la unión perfecta con Dios.
Y sabes, esta es la vida, este es el deseo y el fruto, así como la meta de toda vida espiritual, porque, después de todo, ¿a qué aspiramos en el cielo? A ser uno con Dios y con toda la comunión de los santos y la visión beatífica por toda la eternidad. Pero lo que estamos aprendiendo es que la unidad en realidad puede comenzar aquí de la manera más profunda e íntima, que es la unidad de nuestra voluntad, la facultad de nuestra alma, todas las facultades con la voluntad de Dios. Y al hacer de eso nuestro deseo y la mayor meta de nuestras vidas, Jesús dice, realmente comienzas a vivir la vida del cielo aquí en la tierra. Así que Él dice, supón que tú viertes, Jesús continúa, supón que viertes un vaso de agua en un recipiente grande de agua. ¿Sabrías distinguir después cuál es el agua del vaso y cuál es la del recipiente? Ciertamente no. Por lo tanto, para tu mayor beneficio, para mi mayor contento, repíteme a menudo en lo que haces. Jesús, yo vierto esto en ti para poder hacer no mi voluntad, sino la tuya. Y luego dice, Jesús dice, yo inmediatamente vierto mis propios actos en ti y en lo que estás haciendo, en tu acto. Así que es una imagen maravillosa. Él dice, cuando combinas agua con agua en un recipiente, ya no puedes distinguir cuál es cuál. Ahora podríamos decir que una mejor imagen sería la mezcla del agua y el vino durante la misa, cuando el sacerdote dice, por el misterio de esta agua y este vino, que podamos llegar a compartir. La divinidad de Cristo, que se humilló para compartir nuestra humanidad, porque no somos la sangre pura, el vino puro de la divinidad. Somos humanos, pero unimos nuestra humanidad con la humanidad de Jesús, para que Él pueda transformarnos por la gracia en su propia vida divina también. Y así Él está usando esa imagen de aquí simplemente está diciendo, vierte agua en agua y no puedes separar las dos. Es solo una imagen, por supuesto, para ayudarnos a ver eso. Cuando nuestros actos humanos, se unen a los de Jesús y a la voluntad divina, entonces Él dice que no puede separarlos. Son uno solo porque la voluntad es la fuente de la unidad. ¿Por qué? ¿Porque es la fuente del amor? No se puede amar sin una voluntad, por eso solo los seres humanos pueden devolverle este amor a Dios, que Él ha deseado desde el principio de la creación. Solo nosotros podemos ofrecerle esto a Dios en nombre de la creación, porque nosotros y los ángeles somos los únicos que tenemos esa capacidad de amar a Dios de esta manera. Y así Jesús dice, cuando está invitando a Luisa, dice, cuando hagas algo, piensa en esto como una manera de hacerlo. A menudo la gente dice, ya sabes, cuando se enteran de este modo de vida y suena tan maravilloso e increíble, preguntan, bueno, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer para entrar en el reino? Y el joven rico pregunta, ¿qué tengo que hacer para tener esta vida eterna? Bueno, es muy sencillo. Unimos nuestra voluntad a la voluntad de Dios al comenzar el día, pero también a lo largo del día en todo lo que hacemos. Y así esta es solo una pequeña frase que Jesús le da a Luisa. No hay fórmulas, ya sabes, para hacer esto, pero tenemos pequeñas frases que nos ayudan, o pequeñas imágenes, pequeños pensamientos que pueden venirnos durante el día para ayudarnos a recordar. Así que le da esta a Luisa. Él está diciendo, cuando hagas, por ejemplo, digamos que tienes que preparar algo para el almuerzo o la cena para tu familia, o vas a hacer algún trabajo manual, algo que José haría en su vida y Jesús a menudo con él. Entonces digo, Señor, quiero hacer esto, pero quiero que tú lo hagas conmigo, así que voy a entregártelo a ti. Yo vierto esto en tus actos que realizaste en tu vida humana y divina para que ellos al unirse contigo y con lo que hiciste, también serán tus actos y por lo tanto actos divinos para la gloria del Padre.
Así que dice, yo vierto esto en ti para poder hacerlo. No mi voluntad, sino tu voluntad, la voluntad divina, la voluntad del Padre en lo que estoy haciendo. Y es, de nuevo, una manera muy sencilla, no toma mucho tiempo. Otra frase sencilla que uso y animo a las personas a usarla porque viene de la Escritura y del Padre Nuestro es, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Por qué? Porque todavía estamos en la tierra. Todavía estamos haciendo la voluntad de Dios aquí en la tierra. Pero estamos orando para que en este pequeño acto de hacer la voluntad de Dios, al cumplir con mis deberes, mi papel en la vida, sean cuales sean, por simples o humildes que sean, no importa tanto lo que estamos haciendo, sino la intención con la que lo hacemos. Así que invito a que se haga la voluntad divina en ese acto como se hace en el cielo, lo que significa perfectamente, con la voluntad divina reinando en ese acto. Así que Jesús, te entrego esto para que sea tu voluntad la que se cumpla y no la mía. O puedo decir con la misma facilidad, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es un hermoso estribillo, una pequeña oración que podemos decir a lo largo del día en todo lo que hacemos. Toma 2 segundos y sin embargo trae beneficios y gracias infinitos y eternos, no solo para nosotros mismos, sino para toda la humanidad, el cielo, el purgatorio y la tierra. ¿Sabes? Hay un pasaje maravilloso que quería compartir contigo esta mañana de las horas de la Pasión. Me encanta comparar el libro del cielo con algunos de los otros escritos de Luisa. Esto está tomado de su maravillosa obra llamada Las Horas de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Fue publicado por San Hannibal por primera vez y es un hermoso y maravilloso tratado sobre la meditación, sobre lo que Jesús sufrió, no solo, por supuesto, en su cuerpo, sino en su alma, en su vida interior, a través de esa pasión. Y después de cada una de las horas hay una reflexión que le animaron a escribir y que Hannibal le pidió que escribiera. Como una manera de hacerlo un poco más práctico para que la gente pudiera, bueno, ya sabes, Jesús era Dios y el Hijo de Dios y vivió esta pasión de manera tan perfecta, pero ya sabes, cuando yo sufro no soy tan perfecto. A veces me impaciento, pierdo mis dientes, o puede que, ya sabes, me vuelva irritable con las personas a mi alrededor debido a mis pruebas o mis dolores, o por lo que sea que esté pasando, las penas de la vida. Así que hay muchas veces en las que, ya sabes, puede que no tengamos esa disposición interior perfecta. Así que creo que esos son los momentos en los que especialmente queremos unir lo que estamos experimentando con la pasión de Jesús. ¿Por qué? Porque Él dice, toma de mí lo que no tienes. Toma de mí la paciencia que necesitas. Toma de mí la perseverancia, la fortaleza, el coraje para soportar lo que no puedes soportar solo. Porque Dios sabe que no somos capaces de manejar todo lo que nos llega por nosotros solos. Por eso nos dio a Jesús, para que tuviéramos a Jesús y a nuestra Santísima Madre en Santa María, José para ayudarnos. Así pues, en esta reflexión para las 5 a.m., hora. Esta es la hora en que Jesús es encarcelado. Y es una reflexión hermosa, una de mis favoritas de todas las horas de la Pasión, porque quizá no es algo en lo que la mayoría de nosotros hayamos pensado. ¿Sabes cómo fue? ¿Cuál fue la experiencia de Jesús allí, en esa celda, en prisión, completamente solo, abandonado por todos? Estoy seguro de que estaba encadenado a una pared o a una columna, donde ni siquiera podía moverse, como escribe Luisa. Ayudarse a sí mismo, ayudar a su cuerpo a encontrar un poco más de comodidad o alivio. Él está completamente allí, atado y, ya sabes, aprisionado por la maldad, el mal y el pecado de la humanidad. Ahora, esa es la verdadera prisión, ¿no es así?, de nuestro mundo. Y cuando tengo el gran privilegio de trabajar con personas en prisión, tantas veces con los internos, y ellos son muy conscientes de esto, ¿sabes? Ellos saben que su verdadera prisión no son las paredes en las que están. Muy a menudo es su propia pecaminosidad, su propio mal en sus propios corazones. Y así llegan a un mayor reconocimiento de eso, y por lo tanto a una mayor sanación, perdón y misericordia de Dios.
Y por supuesto, en la temporada de Cuaresma es un muy buen momento para que seamos conscientes de las cosas que nos mantienen en prisión. Lo mantienen atado, encadenado, esclavizado a cosas que no son de Dios, cosas del mundo, de la carne o del diablo. Y así está en la reflexión de estas 5 a.m. Ahora Luisa reflexiona sobre esta meditación. Ella dice, si guardo todo lo que hay dentro de mí, penas, irritaciones, como si fueran mías, nunca estaré sola con Jesús. Profundo, profundo, Fenton. Si todo lo que hay dentro de mí lo contengo, eso es lo que es mío. Dolores o irritaciones, sufrimientos, dolores, angustias, pruebas, distracciones, tentaciones. Podríamos seguir y seguir. Siguen las cosas que experimentamos, así como la alegría, las cosas por las que damos gracias y celebramos, nuestras familias, nuestra fe, nuestras iglesias, ya sabes, las cosas materiales que Dios nos da, el amor que Dios nos ha mostrado en nuestras vidas, la belleza de la creación. Si guardamos esas cosas para nosotros mismos, como si realmente fueran nuestras, un hijo del pájaro, entonces él dice, nunca estarás solo con Jesús. ¿Por qué? Porque no nos pertenecen. Así que ella dice, debo sostener lo que me rodea, e incluso a las criaturas que me rodean, como si le pertenecieran a Jesús, para que lo rodeen como un séquito. Es decir, ¿qué es un séquito? Es una corte que rodea a un rey o a la nobleza, la realeza. Por otro lado, si los sostengo como si me pertenecieran a mí, nunca estaré solo con Jesús. Por eso debo poner todo, tanto lo interior como lo exterior, que me concierne alrededor de Jesús para hacerle compañía, y solo me sentiré satisfecho con Jesús. Que Jesús sea mi único aliento y mi único latido. Qué palabras tan inspiradoras, ¿sabes? Es una oración maravillosa. Tuvimos nuestro día de recogimiento para nuestro grupo en Tallahassee el sábado pasado, y teníamos el Santísimo Sacramento expuesto en el altar. Y un grupo de laicos y yo estábamos allí, de rodillas, rezando ante Jesús. Y leí este pasaje y, ¿sabes? Fue muy significativo pensar en presentarse ante Jesús en el Santísimo Sacramento y la Sagrada Eucaristía. Poner todo delante de Él, ¿sabes? Entregarle todo, ya sean nuestras dolencias físicas o problemas, o los espirituales, los interiores, que por supuesto son los más comunes, los más frecuentes y los más importantes de las cosas interiores que queremos entregarle. Y cuando hacemos eso, lo que decimos es, Señor, esto no me pertenece, no son míos. Porque si estoy en tu voluntad, todo te pertenece a ti. No soy nada y no tengo nada. Pero si todo te pertenece a ti, entonces eres tú quien debe cuidar de esta persona, de esta criatura, de esta situación, de este problema en mi vida. Así que te lo confío a ti. Y aquí Luisa está diciendo algo muy hermoso. Ella dice que es solo cuando hacemos eso, que realmente podemos estar a solas con Jesús. En otras palabras, que solo Jesús puede ser nuestra vida. Solo Jesús puede ser quien cuide de nosotros y se ocupe de nuestras necesidades como Él quiera. Así que ella termina diciendo, que Jesús sea mi único aliento, mi único latido, que por supuesto son las fuentes corporales, físicas de la vida en nosotros, por nuestros corazones, latiendo y bombeando nuestra sangre, haciendo circular la sangre. Y nuestra respiración manteniendo el oxígeno en nosotros para que podamos vivir. Así que ella está diciendo, Jesús, quiero que seas como el aire. Y ese latido, la respiración y el latido del corazón son tan esenciales para mi vida física. Quiero que tú y tu divina voluntad en tu humanidad sean lo único que me mantenga en mi vida interior. Quiero que seas la fuente de todo porque lo eres. La divina voluntad en Jesús es la fuente. Todo es creado por, con y en Cristo. Pablo dice que no hay nada que pueda existir fuera de Jesús. ¿Por qué? Porque el Padre está todo volcado en Jesús, así como el Espíritu Santo. Y así Jesús es la vida de Dios. Él es también la Santísima Trinidad en sí mismo.
y ahora Él se ha entregado a nosotros. Así que, de nuevo, una forma hermosa de orar, no solo ante el Santísimo Sacramento, sino en cualquier momento de nuestras vidas. Jesús, no solo estás allí en la Eucaristía, también estás aquí en mí. Y es ahí donde quieres habitar siempre, en el sagrario de mi alma, de mi cuerpo. Y así, Jesús, quiero poner todas estas cosas, este equipaje, ya sabes, esa carga que todos llevamos en la vida. Puede ser algo del pasado de lo que no podemos desprendernos. Algún problema del presente, algún conflicto que sigue en nuestras vidas, o separación, o dolor, o heridas en las relaciones. Ponlo delante de Jesús. Él está allí, Él está dentro de ti, Él está dentro de mí. Vamos a dárselo. Y qué época tan maravillosa del año. Para hacer esto, ya sabéis, pensar en simplemente dejar nuestra carga allí con Jesús, no como algo fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. Ya sabes, Él viene dentro, Él vive allí, a través del don del Espíritu Santo para todas las personas de la Trinidad que están allí en el bautismo. Así que Él nos pide que tengamos ese tipo de confianza y esa clase de seguridad. Ahora, no sé tú, pero a veces en mi vida eso no es demasiado difícil cuando las cosas van bien. Pero por alguna razón, en nuestra naturaleza caída, la voluntad humana caída, quiere aferrarse a las cosas y guardarlas para nosotros mismos. Eso es precisamente lo que Adán y Eva hicieron en el jardín. Querían poseer y conservar algo que no les pertenecía, que era aquel árbol del conocimiento del bien y del mal. Y una vez que poseyeron ese fruto y lo tomaron dentro de sí, lo perdieron todo. Bueno, muy a menudo hacemos eso, ¿no? Queremos conservar las cosas, sean lo que sean en nuestra vida, como si nos pertenecieran. Y cuando hacemos eso, básicamente lo perdemos todo. ¿Por qué? Porque perdemos a Jesús. Jesús ya no es nuestra vida. Ya no esperamos solo que Jesús sea quien nos sostiene, quien nos consuela, quien nos sana, quien nos perdona. Estamos buscando algo más. ¿Por qué? Porque pensamos que cualquiera que sea externo a nosotros, esa criatura, esa persona, ese objeto, esa cosa material, esa cosa espiritual, va a ser lo que me dé vida. Y por eso perdemos la oportunidad. Perdemos el verdadero regalo, la verdadera perla, el verdadero tesoro que sabemos que es el único don eterno, que al final no solo nos salvará, no se trata solo de esperar hasta el final de nuestras vidas con la esperanza de ser salvados, sino que nos salvará en cada momento. Nos salvará de las cosas que quieren hundirnos y pueden ponernos en el infierno, incluso mientras estamos en la tierra. Y de eso se trata realmente este regalo, es elevarnos a esta vida unificadora de la voluntad, la comunión de la voluntad humana y la voluntad divina, que es la vida misma de la Santísima Trinidad y por lo tanto la vida del mismo cielo. Así que continuemos ahora, después de esa pequeña digresión, con las horas de la Pasión, con el siguiente pasaje del Libro del Cielo, aquí en el volumen 12 de febrero de 1918, la semana cuyo pequeño título es Las ofensas que Jesús recibe, incluso en las cosas santas de la Iglesia. Continuando en mi estado habitual, mi siempre amado Jesús se dejó ver, pero muy afligido. Le dije, mi amor, ¿qué te ha afligido tanto? Jesús responde, ay, hija mía, cuando permito que las iglesias queden desiertas, los ministros dispersos y las misas disminuidas. Significa que los sacrificios son una ofensa para mí. Las oraciones son insultos, las adoraciones son irreverencias, las confesiones son pasatiempos sin fruto. Oh, Dios mío, aquí tenemos quizás una descripción de, lamentablemente, muchos lugares en la iglesia hoy en día. Cuando llegue ese momento, y esto ciertamente no era verdad en la época de Luisa, hay muchos, todos son católicos, hay iglesias en cada esquina. Hay suficientes sacerdotes para todos, pero él dice que está tan perturbado, afligido, dolorido, herido por las ofensas en la iglesia. Un tema enorme en el Libro del Cielo.
Y podemos decir, Dios mío, si esto era cierto en 1918, qué profecía que esto se cumpla en nuestra iglesia hoy. Y él dice, ya sabes, en el Evangelio podemos ver lo mismo. ¿A quién critica más Jesús? Incluso condenados a veces en el Evangelio, son los líderes de la iglesia que son hipócritas, aquellos que no guían al pueblo por el camino correcto, en la dirección correcta, en la voluntad de su Padre. Y entonces él dice, cuando la iglesia llega a este punto, le dice a Luisa que las iglesias están desiertas, tantas están cerradas, tantas han sido entregadas para ser usadas para otras cosas. Cuando los sacerdotes están dispersos, es decir, cuando ya no pueden servir en la iglesia, por su propia elección o por defecto, o cuando simplemente ya no hay suficientes vocaciones y hay menos métodos. Entonces él dice, sepan que eso significa que los sacrificios se han vuelto ofensivos para mí. Esto es, ya saben, esto quizás es algo que la mayoría de nosotros no querríamos escuchar, especialmente yo como sacerdote. Es difícil escuchar estas palabras, saberlo. Es difícil ver la realidad que las rodea. Pero hermanos y hermanas, Jesús no es un Dios, no es un Señor de ilusiones. Saben, Él no dice, oh, solo cierren los ojos, ya saben, ante todo el mal que hay en el mundo. Luisa tampoco podía hacer eso. Él se lo mostraba a ella, Él se lo haría saber. No podemos seguir con los ojos vendados ni con la cabeza metida en la arena. Vemos esto. Sabemos lo que está pasando en el mundo que nos rodea. Y sin embargo, esta no es una profecía de fatalidad y destrucción. Sí, será necesario algo de destrucción y castigos, pero este es sobre todo un mensaje de esperanza porque Dios está restaurando la iglesia al mismo tiempo. Él lo está limpiando, lo está purificando, obviamente, como Él mismo hizo con el templo en su propio tiempo. Hoy está limpiando su templo, pero también lo está reconstruyendo. ¿Y cómo lo está reconstruyendo? Lo está reconstruyendo a través del reino de la divina voluntad, que viene a reinar en ti y en mí. Y en muchas pequeñas almas en todo el mundo, en pequeños grupos, pequeñas familias, que se reúnen para aprender, amar y vivir este modo de vida. Y así, este gran dolor de Jesús, aunque tenemos la oportunidad de consolarlo en ese sufrimiento, tampoco podemos ser ciegos ante ello, ante lo que está sucediendo en el mundo y en la iglesia. Pero al mismo tiempo, sabemos que interiormente, a través del don de la divina voluntad, podemos hacer algo, podemos hacer reparación. Muchos de nosotros podemos decir, incluso yo como sacerdote, Señor, ¿qué puedo hacer para ayudar a mejorar las cosas? Y sabemos que Él diría, bueno, en primer lugar, vive una buena vida, vive de acuerdo al Evangelio y al modo en que te lo he mostrado. Imítame, sé la persona que he creado que seas, a la que te he llamado a ser en tu vida. Pero también podemos decir que, gracias al don de la divina voluntad, tenemos una ayuda extra, y un don y una oportunidad adicionales, para hacer que lo que hacemos sea más efectivo, para traer este cambio, esta renovación, esta nueva evangelización para dar fruto en el mundo de hoy. Y así, Él dice, la razón por la que esto ha sucedido, por la que he permitido que esta situación ocurra, es porque el culto de la iglesia ya no es completo. Y podemos decir que todos lo hemos visto, todos hemos presenciado momentos irreverentes, incluso sacrílegos. No solo en iglesias fuera de la Iglesia Católica, sino en nuestra propia Iglesia Católica. Y Él dice, por lo tanto, no, ya no encuentro mi gloria. No, cuando la Iglesia deja de glorificar a Dios. Más bien, dice, encontraré ofensas en las bendiciones que doy. Miren, la iglesia es un don de Dios para nosotros, no algo que nosotros creamos. Jesús la fundó, estableció la iglesia en la tierra. Es el don de Dios para nosotros en Jesús. Luego dice, ya no están sirviendo a mi gloria y debo quitarlos. Saben, por supuesto, que no nos corresponde juzgar por qué alguien es removido o por qué suceden ciertas cosas en la iglesia. No juzgamos las almas de las personas. Pero está muy claro que Él está hablando de una situación generalizada por la cual ahora está tomando medidas.
Y dice, entonces tengo que quitar personas, porque es muy posible que algunas personas, los ministros de la iglesia, estén haciendo más daño que bien. Y para él, sin embargo, esta remoción de la piel, del cuerpo, de los ministros del santuario también indicará que las cosas han llegado al peor punto. Y la diversidad de los castigos se multiplicará. Qué duro es el hombre. Qué duro es el hombre. Así que es una situación grave, ni siquiera una predicción, me temo, o algo que vaya a suceder en el futuro, sino una realidad que estamos viviendo. Y sin embargo, hermanos y hermanas, es tan importante. ¿Cómo podemos enfatizar lo suficiente que no debemos desanimarnos, especialmente hasta el punto de perder nuestra esperanza y nuestra paz? Porque Dios también está renovando el mundo. Él sí dice que esta diversidad, es decir, que habrá una mayor multiplicidad, pero también diferentes tipos de castigos ahora en el mundo. Ciertamente estamos viendo cuántas insurrecciones, revoluciones y guerras están ocurriendo hoy en día. Esta semana recibimos un análisis histórico sobre la cantidad de terremotos de los que tenemos conocimiento a lo largo de la historia de la humanidad, y ciertamente parece que están aumentando y volviéndose más poderosos. Así que Dios está purificando la tierra, Él está purificando la iglesia. Y nuestra parte es aceptar eso en su voluntad y sufrir en su voluntad por el bien de todos, y multiplicar la reparación a través de nuestros actos en la divina voluntad. ¿Por qué? Para que este castigo pueda ser mitigado, puede ser reducido y disminuido. Esa fue siempre la oración de Luisa. A veces escucho a personas hablar sobre lo que está sucediendo y casi parece que se alegran de ello y quieren que suceda más. Quieren más castigo para la humanidad. No creo que esto no fue la vida de Jesús, ni es la vida de María, ni es la vida de Luisa. No, nuestro papel es ser intermediarios mediadores entre Jesús y la humanidad. Y María es mediadora entre Jesús y nosotros. Y nosotros también todos somos sacerdotes que bautizan. Sabes, la iglesia en el catecismo lo llama el sacerdocio bautismal. Es el sacerdocio de los fieles. Y en ese sacerdocio también somos víctimas con Jesús. Así que estamos sufriendo de una manera especial. Y debemos atravesar el sufrimiento con y a través de la iglesia y con la humanidad. Ojalá sea algo interior. Pero también puede ser que Dios nos llame a sufrir en nuestro cuerpo, en nuestras relaciones, en nuestra familia. Y entonces Él dice, soporta esto conmigo por el bien de la humanidad, para que más almas se salven y todos lleguen a salvarse y santificarse. Esta es la vida de Jesús, María y Luisa. Luisa siempre suplicaba e intercedía en nombre de la humanidad. Su intención nunca fue que Dios castigara, aunque ciertamente podía sentirse sorprendida, consternada y casi indignada por parte de la maldad que Jesús le mostraba. Y aún así, ella suplicaba por los enemigos de la humanidad, como lo hacía Jesús. Y así, aquí Jesús está angustiado y apenado por el estado del mundo. Y nosotros, en cierto modo, a nuestra manera, también debemos sentir dolor y angustia por el estado del mundo junto a Jesús. Y esto es lo importante. Nunca, así como no guardamos nuestras penas o problemas individuales para nosotros mismos, sino que los llevamos a Jesús, al Santísimo Sacramento o dentro de nosotros, a la Santísima Trinidad. Bueno, Él está diciendo que lo mismo es cierto respecto a las cosas que afligen a la Iglesia y al mundo. Verás, no nos pertenecen. ¿Por qué? Porque Jesús ya las ha soportado todas por nosotros. Le pertenecen a Él y al corazón doloroso, al Inmaculado Corazón de María. Así que se las llevamos a Jesús y le decimos, Jesús, esta es tu iglesia, esto es por lo que está pasando. Y por eso queremos soportar esto. No solo venimos y ya sabes, no venimos y lo dejamos a los pies de Jesús diciendo, está bien, es tu problema. Me voy a la cama, ya sabes, o es tu iglesia. No tengo que preocuparme más por esto. Bueno, hay un cierto sentido de ese desapego que es necesario, pero no, estamos diciendo, Jesús, esto es tuyo y te lo traigo para poder llevarlo contigo. ¿Puedo ayudarte?
en esta misión tuya de salvar y santificar al mundo. Mira, esa es la vida cristiana. No es una vida de utopía. No es una vida de experimentar toda la dicha del cielo aquí en la tierra. Es unir todo lo que sucede en nuestras vidas y en nuestro mundo con Jesús. Porque así fue como vivió Jesús. Eso es lo que Él hizo. Y María, con Él, vivió esa unidad interior con Él. La Santísima Trinidad y todo lo que hicieron para que sus actos pudieran tener este efecto de salvar, transformar el mundo y llevarlo a Dios. Y eso, por supuesto, es nuestra misión, ¿no es así? De una manera muy especial, la misión que tenemos en la divina voluntad. Y así, para que esto simplemente no sea nunca una profecía de desgracia, porque no creo que eso ayude a nadie. De la manera en que algunas personas hablan sobre lo que está sucediendo en el mundo hoy es muy deprimente. Y dicen, bueno, todos tenemos que estar preparados. Bueno, necesitamos estar preparados, sin importar lo que esté sucediendo. Sabes, nuestra vida puede terminar en cualquier segundo. Cualquiera de nosotros puede ser llamado ante el Señor hoy o en cualquier momento de este día. Y así sí, vivimos cada momento en preparación. Pero también nos ayuda a ver que, si las cosas han llegado a su peor momento, también podemos creer y saber que las cosas también han llegado a su mejor momento. ¿Y por qué? Porque lo que dice Pablo, lo que abunda, la gracia abunda aún más. La misericordia de Dios se abre aún más. Como le dijo a Santa Faustina, dijo, las compuertas de mi misericordia han sido abiertas ahora en el siglo XX. En el siglo XIX, las compuertas del infierno estaban abiertas. Pero ahora, dice, las compuertas de la misericordia se han abierto. Y él le dice esto a una santa hermosa que vivió al mismo tiempo que Luisa y que no conocía la divina voluntad. Pero estoy convencido de que esa compuerta de la misericordia de Dios nos abrió al don de la divina voluntad. Y esa es la mayor misericordia de Dios. Y es la manera en la que todos nosotros estamos llamados a vivir nuestras vidas con Jesús. Y así, por más desafiante que sea el mundo, por más dolorosa que sea la situación en la que nos encontremos, incluso en nosotros mismos, a veces en nuestras propias vidas personales, quizás, en este mundo no nos pertenece, le pertenece a Jesús. Todo le pertenece a Él porque Él es Dios. Pero en Jesús todo también es nuestro. Y así Él dice, no pienses en nada como mío o tuyo. ¿Cómo nos enseña a orar? Padre nuestro. Y ese nuestro no significa solo nuestro como humanidad. Significa que Jesús está compartiendo a su Padre con nosotros. Y Él dice en el Evangelio de Juan, voy a mi Padre y a vuestro Padre, nuestro Padre, venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Así que les deseamos a todos una solemnidad santa, bendecida y feliz como San José. Que San José mire sobre cada uno de vosotros, vuestras familias, vuestras iglesias, os bendiga y os guarde, y que Dios Todopoderoso os guarde junto a José y María, la Sagrada Familia, en el cielo de su voluntad. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga. Anunciando el reino, cuando estén los fundamentos, cuando todo esté completo, confiaré a mis elegidos el anuncio de mi reino. Tu ministro y tu siervo, el Padre Robert Young, en comunión con la Iglesia, revelanos las verdades de tu fiat supremo. Extiende tu reino, Señor,
Extiende tu reino, extiende tu reino, Señor. Extiende tu reino, extiende tu reino, Señor. Extiende tu reino.